días a todas y a todos. Comenzamos esta mesa sobre agenda pública, retos, reivindicaciones y nuevas propuestas. Nos acompañan compañeras de diferentes organizaciones, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Y por supuesto pues nos acompaña también otra compañera experta en el tema de violencia sexual, que es Bárbara Tardó, que también trabaja en el gabinete del Ministerio de Igualdad. Creo que, bueno, después de esta mesa tan interesante que hemos tenido anteriormente, ayer no pude estar en todo el previo, pero bueno, creo que se combinan como diferentes cuestiones que seguramente van a salir a lo largo de las intervenciones de las ponentes, y por recopilar un poco algunas cuestiones que han salido en la mesa anterior, creo que en esta mesa van a salir cuestiones muy relacionadas, digamos que estamos recorriendo en esa perspectiva integral e integradora tanto de diferentes profesionales, sectores, recursos que es necesario para abordar cualquiera de estos problemas, cualquier problema que tenga que ver con la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, pero que además aquí yo creo que las ponentes anteriores han comentado algunos aspectos muy importantes, como son palabras como confianza, espacios seguros, autocuidado de aquellas personas que van a trabajar en este tema. Y también se ha hablado de la importancia que tiene también la sensibilización de la propia población con respecto a este tema, por conocerlo, y la importancia también de la formación de profesionales. En nuestro caso, en mi caso, trabajo fundamentalmente en lo que es el ámbito sanitario y bueno, irán saliendo ahora cuestiones que comentaremos después en el coloquio. En esta mesa, como he dicho anteriormente, pues vamos a contar con Bárbara Tardó, en primer lugar, ¿no?, que nos hablará de uno de los recursos más importantes, ¿no?, que puede haber ahora en torno a lo que es la violencia sexual en todas sus dimensiones, como son los centros de crisis contra la violencia sexual, y posteriormente yo creo que vamos a tener unas aportaciones muy interesantes de dos redes muy importantes, una que es la red estatal, con la intervención de Idoia Ugarte y con Hayat Traspas. Buenos días. Y también escucharemos las aportaciones de Ana Widergren de la Red Europea contra la mutilación genital femenina, o para el final, ¿no?, la erradicación, etcétera, de la mutilación genital femenina. Pues cuando quieras tú, Bárbara, que empiezas, ya sabéis el tiempo del que disponéis y luego pasaremos al coloquio. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias, Rosa, por la presentación. Hola a todas las compañeras y a toda la gente que nos está escuchando, y muchas gracias en nombre del Ministerio de Igualdad a la UNAP por invitarnos, como siempre, a vuestras jornadas. Es un placer estar aquí. Creo que a veces ya estamos en todos lados y a veces incluso dudo de que lo que vaya a compartir ya lo haya dicho en numerosas ocasiones, así que pido disculpas por si algunas ya me habéis escuchado, pero bueno, en cualquier caso, en los próximos minutos me gustaría compartir la iniciativa que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Igualdad, en una inversión millonaria de 66 millones de euros para que en todas las comunidades autónomas del Estado español por fin haya centros de atención especializados para las víctimas supervivientes de todas las formas de violencias sexuales. Rosa, una pregunta, ¿de cuánto tiempo dispongo? Pues aproximadamente de 15 minutos, 20 máximo. Vale, perfecto. Bien, bueno, voy a hacer un breve recorrido un poco sobre el marco de antecedentes. Me gustaría también centrarme también en el lugar al que hemos llegado y por qué esta inversión millonaria y por qué esta propuesta que hemos realizado desde el Ministerio de Igualdad. Y por último, me gustaría finalizar explicando a grandes rasgos bueno, pues, lo que esperamos que se desarrolle en los próximos años en las distintas comunidades autónomas. En cualquier caso, creo que es fundamental recordar que la atención... Voy a compartir un momento pantalla. Un segundito. Ahora.
No tardo nada, perdonad, porque esto es lo de siempre. Compartir. Bueno, no sé, vosotras no veis ahora mismo nada todavía, ¿no? No, Vale. todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Vale. La atención, la intervención y el acompañamiento especializado a las víctimas de violencias sexuales y, por supuesto, incluidas también las víctimas de mutilación genital femenina, en el caso del Estado español y de los diferentes territorios que forman el Estado español, hay que reconocer que ha sido una tarea pendiente de los distintos gobiernos de este país. También es verdad que a pesar de los grandes avances, y aún podemos decir que, como habéis vosotras mismas nombrado en el título de estas jornadas, de los grandes retos pendientes en la lucha contra todas las formas de violencia de género, más allá de aquella que se comete en el entorno de la pareja o expareja, la realidad, como digo, es que en los últimos años en la agenda institucional y política yo sí que me atrevo a decir que se ha caracterizado por una deliberada irresponsabilidad en el marco de la atención y de la reparación integral a otras formas de violencia más allá de aquella que se comete en el entorno de la pareja o expareja. El ejemplo creo que podemos verlo, y si echamos un vistazo a las representaciones discursivas de los últimos años, es decir, a las leyes, a las normas, a las políticas públicas, a las declaraciones institucionales, a las acciones, a las medidas derivadas del ámbito político institucional, lo que observamos son políticas públicas que han obviado el famoso continuum de la violencia y la necesidad, por supuesto, de incluir medidas holísticas dirigidas a combatir todas las formas de violencia como parte de la conexión entre todas ellas. En cierto modo, y yo aquí no me corto en decirlo, podemos decir, tal y como incluso apuntan los organismos internacionales de derechos humanos, que el Estado español en los últimos años no ha cumplido en su obligación de ejercer la debida diligencia en el marco de las violencias sexuales y de otras formas de violencia más allá del entorno, como digo, de la pareja o expareja, incluyendo incluso la mutilación genital femenina, desatendiendo, por tanto, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres, de las niñas y, por supuesto, de las víctimas supervivientes. Como nos recordaba el Grevio en noviembre de 2020, la mayoría de los esfuerzos que se han realizado para abordar la violencia contra las mujeres en España se han centrado en la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, abordando en menor grado otras formas de violencia contra las mujeres incluidas en el convenio, en la legislación española y en sus políticas públicas. La realidad, como decía, es que las violencias sexuales han sido, incluyendo también la mutilación genital femenina, como una manifestación más de esa violencia estructural que se comete contra las mujeres y como una manifestación de esa violencia sexual, es que han sido intrascendentes en mayor grado para la mayoría de las instituciones, y yo quiero reconocer que aunque en los últimos años se están dando grandes e importantes pasos, solamente han sido las organizaciones de la sociedad civil la que han prestado, podríamos decir, en los últimos 20 años, quitando, por supuesto, algunas comunidades autónomas, algunos ejemplos y buenas prácticas que también conocéis todas, locales y comunitarias. Como digo, han sido solamente algunas asociaciones y entidades las que han prestado en los últimos 20 años una atención especializada. E incluso, fijaros si es interesante, y todo esto tiene que ver también con el porqué de los centros de crisis, si hacemos un barrido sobre la estupenda red de recursos especializados que tenemos en las distintas comunidades autónomas en materia de violencia en pareja o expareja, las intervenciones de las profesionales, que por cierto son grandísimas profesionales, son las que mejor conocen todos los factores asociados a la violencia machista en pareja o expareja, han enfrentado ellas mismas grandes dificultades en el abordaje y la intervención, también en relación a otras formas de violencias machistas o especialmente de las violencias sexuales. Incluso, bueno, pues en mi experiencia laboral, realizando la investigación de hace unos años que hice
hice para Amnistía Internacional, ya es hora de que me creas, pues nos encontramos, o me encontré con una tesis doctoral de una profesional que se llama Alicia Martín Saz, que incluso apuntaba en su investigación a las grandes dificultades en la exploración de los profesionales que trabajan en pareja o expareja para trabajar específicamente la exploración de la violencia sexual más allá, como decía, del entorno de la pareja o expareja. Creo también que es cierto, y quiero señalarlo, que nuestra agenda, la agenda feminista, la agenda política e institucional, hace que la atención especializada y la respuesta holística, multiagencia y global en violencias sexuales se haya pospuesto hasta recientemente. Recientemente, bueno, pues me atrevo a decir, sobre todo, pues como decía antes, pues por ese marco de políticas públicas, esas narrativas de políticas públicas, hasta el Pacto de Estado, que es la primera, podríamos decir, política pública de alcance estatal que incorpora en su gran magnitud distintas formas de violencias, incluida también la mutilación genital femenina. También es cierto que mientras que en el ámbito anglosajón, y aunque España es un país referente, como digo, y como todas sabéis, en la atención, en la respuesta integral, en violencia machista, en pareja o expareja, gracias sobre todo a esa gran ley 1/2004, sí que es cierto que mientras que en el ámbito anglosajón, también en América Latina, y por mi experiencia, y disculpad a las compañeras africanas porque desconozco el entorno africano, pero también en algunos países de África, como decía, mientras que en esos ámbitos sí que han nacido y sí que existían ya en los centros de crisis. Es una traducción del inglés al castellano. Podemos hablar de centros de crisis como centros de atención especializados 24 horas a las violencias sexuales, mientras que ya desde los años 70, como decía, en este ámbito anglosajón, ya surgen los recursos especializados al amparo del movimiento feminista, al amparo de las necesidades de las víctimas. En España no se inaugura el primer centro de atención especializado público en violencia sexual hasta el año, justo antes de comenzar la pandemia, creo que fue en el 2020, de la mano también del anterior gobierno, gracias sobre todo al gobierno de Manuela Carmena y al gran impulso además que dio la antigua concejala Celia Meyer y de la exdirectora también Mariana Aredo, que ahora es asesora también de este Ministerio de Igualdad. Y como imagino además que la mayoría de la gente que nos estáis escuchando ahora mismo también lo sabéis, los centros de crisis, como decía, surgen al amparo del movimiento político feminista, de la segunda ola y principalmente porque las mujeres empezaron a crear esos grupos de conciencia en donde compartían sus experiencias como víctimas de violencias sexuales. El primer centro de crisis, desde un modelo, podríamos decir, un modelo holístico, un modelo feminista, se crea en 1973 y es verdad que incluso a día de hoy todavía en numerosos países, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, los centros de crisis siguen funcionando también. Después de, en estos últimos años lo que nos hemos dado cuenta, a raíz de las distintas investigaciones y a raíz también de la toma de contacto con otras expertas y con las expertas no solamente españolas, con las organizaciones que llevan años trabajando en violencias sexuales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones feministas o asociaciones de mujeres que llevan trabajando en la atención a las violencias sexuales, incluso también a la atención en mutilación genital femenina. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que los centros de crisis son los espacios idóneos y adecuados para acompañar ante la complejidad de las secuelas asociadas a haber sufrido cualquier tipo de violencia sexual, incluida también la mutilación genital femenina. Son espacios de seguridad, son espacios de recuperación y reparación idóneos, no solo para acompañar, como decía, individualmente, también para producir cambios sociales y para producir cambios estructurales. Son espacios para la transformación social que van un paso más allá de la propia intervención. Son espacios para la sensibilización,
son espacios para la incidencia política y para la lucha y erradicación de todas las formas de violencias sexuales. Como dice además también el propio informe del Estado español, a pesar de que este modelo es fundamental y es un modelo de trabajo de intervención que se incluye no solamente en el Convenio de Estambul, sino en otros marcos internacionales de derechos humanos, nos apuntaba el Comité de Expertas del gremio a que muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión, para víctimas de agresión sexual, de violación, y todavía, como nos decían, existen menos servicios especializados de apoyo, si es que existen, para mujeres en riesgo de sufrir matrimonio forzoso, mutilación genital femenina, acoso, esterilización o aborto forzoso. ¿Qué es un centro de crisis? Bueno, un centro de crisis es un recurso especializado de atención 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Es un recurso de atención que debe estar formado por un equipo de expertas con una alta especialización en la intervención que se va a prestar en el marco de las violencias sexuales, en el marco del trauma, en el marco del enfoque, por supuesto, de género, feminista, etcétera, etcétera. Es un servicio o un recurso de atención cuya filosofía está basada en la necesidad de accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación para cualquier mujer o cualquier víctima y superviviente de las distintas formas de violencias sexuales. Y al menos los centros de atención deben de disponer de una serie de servicios básicos. Por un lado sería el teléfono gratuito y confidencial, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Quiero incidir sobre la importancia de este servicio básico, sobre el que además nos han hablado también otros centros de crisis de otros países. El teléfono gratuito y confidencial no es solamente un teléfono dirigido a prestar una información básica, es un teléfono en el que también se presta esa intervención, ese acompañamiento, esa ayuda en crisis o emergencia, pero incluso un acompañamiento a medio y también a largo plazo. Todas sabemos que muchas mujeres no van a querer estar presencialmente en ese espacio, por lo tanto el servicio, el teléfono, es una herramienta más de intervención social que debe estar a disposición de las necesidades de las mujeres. Los servicios básicos también que deben constituir, y digo básicos porque son los mínimos que deben constituir un centro de crisis, también, por supuesto, es un equipo que preste una intervención en situaciones tanto de crisis como de emergencia, que como vosotras sabéis, no es lo mismo. La crisis puede devenir después de muchos años de haber sufrido esa violencia sexual y ante la necesidad y ante ese momento de crisis de la víctima, de la mujer, de la superviviente, para poder trasladar su situación y para poder recibir la ayuda ante esa situación de crisis, que es diferente, por supuesto, a la situación de emergencia. Deben de prestar también una intervención a medio y a largo plazo, intervención psicológica, educativa, social, un acompañamiento, por supuesto, como decía, telefónico, presencial, online, grupal o individual. Es fundamental también que los centros de crisis cuenten con un equipo que realiza lo que se conoce en inglés como advocacy, que muchas sabéis que es complicado de traducir porque no tenemos la traducción exacta, hablaríamos de una incidencia política a veces, pero en el contexto de los centros de crisis el advocacy es ese acompañamiento desde el enfoque de derechos humanos a las mujeres, desde sus necesidades y desde sus deseos, a todas esas instituciones públicas o a todos aquellos lugares en donde ellas van a necesitar que sus derechos sean reparados. Hablamos desde el sistema judicial, estamos hablando del sistema sanitario, estamos hablando también de los espacios en donde de inserción laboral. Bueno,
pues cualquier otro lugar, cualquier otro servicio público necesario para ese proceso de reparación de las víctimas y de las supervivientes. La experiencia y el diagnóstico que hemos elaborado en el Ministerio de Igualdad nos dice que el servicio de acompañamiento, de advocacy, es fundamental en ese proceso de empoderamiento o en ese proceso de agencia y toma de conciencia de las mujeres también para poder transitar por su proceso de reparación en su derecho a la reparación integral y a la recuperación integral tras los derechos vulnerados. Por supuesto que los centros de crisis tienen que facilitar la derivación y la coordinación con otros servicios especializados o con otras organizaciones que a veces prestan, pues que son referentes para las mujeres en muchas ocasiones, antes incluso que las propias instituciones públicas, por las dificultades a las que todas sabemos que se enfrentan las mujeres, desde organizaciones no gubernamentales, asociaciones feministas, asociaciones especializadas que muchas veces son incluso primordiales antes que los propios servicios públicos para las mujeres, pues por la cercanía, por el enfoque, por el marco desde el que se trabaja. Los centros de crisis deben también disponer de un servicio de transporte para las mujeres, para que las mujeres, o de un servicio de transporte o bien de medios para facilitar ese transporte de las mujeres a aquellos espacios a los que tenga que trasladarse. Muchas veces, y yo soy la primera porque vivo en una gran ciudad, que es Madrid, tenemos un enfoque demasiado urbanitas sobre lo que es la intervención social. Cuando realizamos políticas públicas o cuando desplegamos servicios, nos olvidamos de la ruralidad, nos olvidamos de que las mujeres viven en otros espacios, en otros lugares, al menos en el contexto también y del territorio y del Estado español, y es fundamental garantizar, por tanto, esa accesibilidad de los otros servicios y también al propio centro de crisis. Por eso es muy importante y como nos decía la experiencia de otros centros de crisis de otros países, disponer o bien de un transporte propio o facilitar el transporte a las mujeres que acudan al centro de crisis. Y luego es fundamental también recordar que, como decía al inicio de mi intervención, que los centros de crisis son espacios trascendentales para la transformación social, para la incidencia política, para la prevención y para la sensibilización. No hay mayores expertas que las propias mujeres que acuden a los recursos, a los servicios especializados. No hay mayores expertas que las profesionales que día tras día están acompañando e interviniendo con las víctimas y los supervivientes para no solamente incidir en esas futuras políticas públicas, en esas acciones y medidas que luego desde lo comunitario, desde lo local y desde lo estatal van a poder incluir también acciones en el marco de las distintas formas de violencias sexuales, pero también en el marco de la mutilación genital femenina, que las propias profesionales. Es fundamental que las instituciones públicas cuenten con las expertas y con las víctimas supervivientes, las mujeres que acuden a los centros de crisis, porque son el mejor diagnóstico para poder adaptar, como digo, nuestras políticas públicas y nuestras herramientas a sus propias necesidades. Y en este punto llego al presente en el que nos encontramos ahora mismo. En abril justo del año pasado, a través del acuerdo de la conferencia sectorial del 19 de abril del 2020, se realizó una inversión millonaria de 66 millones de euros gracias a los fondos europeos para poder transferir a todas las comunidades autónomas unas cantidades que varían en función de una serie de indicadores de la territorialidad, del número de mujeres que viven, pues una serie de variables a todas las comunidades autónomas para que
desde el año pasado, desde el 2020 hasta el 2023, invirtieran en la creación de estos servicios, de estos centros especializados para las víctimas supervivientes de todas las formas de violencias sexuales. En el plazo de estos 3 años, Europa nos permite de forma concreta a las comunidades autónomas que, bueno, pues que realice ese diagnóstico y esa inversión para que en el 2023 por fin en todas las comunidades autónomas y también en las ciudades con estatuto de autonomía estén funcionando estos recursos especializados. Por eso es fundamental que a lo largo de estos 3 años las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, porque el Ministerio de Igualdad, como sabéis, no tiene competencias en la intervención, en el acompañamiento, en la intervención social, que esas comunidades autónomas y sobre todo las comunidades autónomas en donde quizás exista un mayor riesgo de que las niñas puedan ser mutiladas genitalmente, pero también en esas comunidades autónomas en donde las organizaciones especializadas, sabéis que existen, que viven, perdón, y que residen mujeres que ya han sido mutiladas genitalmente, pueden adaptar esos centros de crisis a las necesidades también de estas niñas, de estas mujeres, de estas jóvenes, porque es fundamental recordar que en el próximo mes, por fin, ahora mismo en la última fase de trámite parlamentario, por fin se va a aprobar la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Y la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual incluye la mutilación genital femenina como una forma de violencia sexual. Por lo tanto, todos los derechos que despliega la futura ley incluyen también los derechos para las víctimas y supervivientes de mutilación genital femenina, lo que significa que es también una obligación de los servicios públicos especializados adaptar las intervenciones a todas las mujeres que hayan sufrido alguna forma de violencia sexual, incluidas, por supuesto, las mujeres víctimas de mutilación genital femenina. Para concluir, me gustaría simplemente citar una frase de una gran feminista conocedora de las políticas públicas, que es Judy Butler, que nos avisa y que señala que ni las políticas públicas ni las personas responsables de que éstas se implementen pueden producir una jerarquía de los cuerpos y de las vidas a las que acompañar. Creo que es un gran reto por parte, por supuesto, de este Ministerio de Igualdad, pero por parte también de las comunidades autónomas y de las organizaciones especializadas como vosotras, que por fin la mutilación genital femenina se incorpore en la agenda institucional de recuperación integral de las víctimas supervivientes de todas las formas de violencias machistas. Muchas gracias a todas por vuestra atención y estoy dispuesta a intentar resolver las preguntas que me hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la explicación. Creo que vamos engranando, ¿no? Desde esas intervenciones comunitarias en lo que es la base en la que nos desenvolvemos, mujeres y hombres en el día a día, y donde es necesario que estemos perfectamente coordinados con todos los recursos que tenemos, tanto a nivel de la sociedad civil como de las diferentes administraciones públicas, pues también ir conociendo estas otras, digamos, ofertas que entran dentro de la agenda pública de esos recursos especializados para determinadas cuestiones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y específicamente, en este caso, todas aquellas que tienen que ver con la violencia sexual. Alguna de las ponentes anteriores, ¿no?, comentaba la importancia, en el caso concreto de la mutilación genital femenina, todo el tema de la intimidad, del tener esos servicios y esos espacios seguros donde poder comunicarnos, ¿no?, activamente y entender el problema. Pasamos, por tanto, sin detenerme más, a la intervención de Idoia y Hayat en cuanto a, desde la red estatal contra la mutilación genital femenina, precisamente estas agendas, estos retos y estas reivindicaciones. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y luego ya procedemos a ver. Un segundito.
¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Vale. Bueno, mi nombre es Hayat y vamos a presentaros la red, ¿no? Libres de Mutilación Genital Femenina, y luego mi compañera Idoia pues continuará un poquito con la parte de la incidencia política. La red está constituida por 26 entidades, también por profesionales y activistas que trabajan en la prevención y erradicación de la mutilación genital femenina y la atención y acompañamiento de las mujeres y niñas supervivientes. Está presentada, perdón, que voy más rápido que mi teclado. Tenemos presencia como red en 12 comunidades y se constituye en realidad como una plataforma de intercambio de conocimientos y experiencias, de reflexión, debate, sensibilización e incidencia social y política de acción conjunta. Todo esto se hace desde el enfoque integral comunitario que incluye poner fin a todas las violencias de género. A ver si me he ido aquí un poquito. Vale. Nuestra visión como red y nuestra misión es defender un mundo con igualdad plena y efectiva en el ejercicio de los derechos humanos, en el que todas las niñas y mujeres vivan libres de la mutilación genital femenina, pero también de otras violencias machistas. En donde tengan la voz protagonista, pero también donde tengan el poder y la libertad de tomar decisiones. Queremos mejorar la atención de las mujeres y niñas supervivientes, promoviendo un compromiso integral social, político, construyendo espacios de colaboración, de coordinación, intercambios, reflexión y también de creación y acción colectiva entre diferentes agentes sociales, tanto a nivel local, estatal, internacional. Entonces, ¿qué hace la red, no? ¿Por qué se crea esta red? La Red Estatal Libre de Mutilación Genital Femenina lo que propone es canalizar la coordinación entre agentes de forma multidimensional, concebido como un espacio común, compartido entre todas, rigiendo los principios de solidaridad, de creación colectiva y de información libre. Hay como 5 acciones, ¿no?, que la red se propone. Entre ellas está el favorecimiento de intercambio de información entre las organizaciones, entre las instituciones, activistas y personas expertas, manteniéndonos informados sobre la actualidad de las diferentes actuaciones, las buenas prácticas tanto a nivel local, estatal, europeo e internacional. Otro punto de acción que tiene la red es el intercambio de recursos, ¿no?, favoreciendo la formación y desarrollo de las habilidades, las nuevas estrategias y espacios de intercambio de conocimiento y de reflexión. Y a través de las webs, las redes sociales, los foros y eventos, también la red quiere visibilizar y comunicar, ¿no?, las acciones que se están haciendo, los casos de éxito y los logros que quieran compartir en todas las personas que forman parte de esta red. Luego, también una parte muy importante del trabajo de la red es la incidencia social y política, que ya más tarde Idoia nos va a entrar un poquito más en detalle, pero esto se hace para favorecer este compromiso político y social tan necesario. Finalmente, la red quiere servir como puente de enlace a nivel estatal, a nivel local, a nivel estatal, a nivel Unión Europea y también a nivel internacional. Como os comentaba antes, está formado por 26 organizaciones, individuos, activistas. Se está ampliando porque recuerdo cuando empezamos éramos 23 y la idea es ir tejiendo esa red para constantemente facilitar los recursos entre todas las organizaciones que trabajamos, ¿no?, para acabar con la mutilación genital femenina. Esto es brevemente lo que
es la red, lo que representa la red. Ahora Ido ya nos contará un poquito más las acciones de incidencia política que se están haciendo y os invitamos a que nos escribáis, nos preguntéis cualquier duda, que al final estamos para eso. Ido, ya te doy la palabra. Buenos días, compañeras. Bueno, pues como ha dicho Hayat, la red estatal tiene la riqueza de aglutinarnos a diferentes organizaciones y en esta unión, cooperación y coordinación, pues indudablemente creemos que somos más fuertes y podemos siempre desde un enfoque basado en los derechos humanos trabajar a tres niveles, ¿no? Con las titulares de derechos, las personas supervivientes de mutilación genital femenina, con quienes están de alguna manera vinculados y vinculadas tanto a nivel sanitario como social y educativo. Y, por supuesto, y aquí nos centramos en nuestra intervención, con titulares de obligaciones, ¿no? Con quien tienen el poder de cambiar, de legislar para conseguir, ¿no?, que esta sociedad sea más justa y en términos de justicia en la que haya una erradicación de esta práctica que es una vulneración de los derechos humanos. Este es el enfoque de la red, en el que, como digo, sumamos la participación de ahora 26 organizaciones y la riqueza también es que no solamente tenemos ámbito estatal somos, pero también tenemos esa vinculación con la red europea. Bueno, deciros que las propuestas estratégicas de la red están totalmente alineadas con las recomendaciones del informe Grevio para España. Es cierto que entre estas recomendaciones, bueno, pues desde la red hicimos un ejercicio de priorización a la hora de definir nuestra línea de estrategia de incidencia política y os vamos a plantear las 4. Esta es la primera de las líneas de incidencia política. Esta, la atención integral a mujeres y niñas supervivientes de mutilación genital femenina, tiene como objetivo, ¿no?, atención integral en todas las dimensiones y también desde este punto de vista lo que reclamamos es el derecho al acceso y uso del Sistema Nacional de Salud. Y aquí hablamos también del uso en la idea de incorporar el elemento de la aceptabilidad dentro de la calidad asistencial. Es decir, que se debe garantizar que todas las mujeres accedan, ¿no?, y ahí hablamos de todos los trámites también burocráticos, administrativos, en los que en muchas ocasiones las políticas migratorias, ¿no?, hacen injerencia en las políticas sanitarias, pero si nos quedamos ahí faltaría esa segunda parte del uso del sistema sanitario. Y ahí el trabajo, que lo hilo con otras estrategias que hablaremos posteriormente, tanto con profesionales de los ámbitos socioeducativos sanitarios, como también con adaptaciones más estructurales, ¿no?, programas o carteras de servicio que respondan a las necesidades reales de estas niñas y de estas mujeres. Abogamos también por un sistema nacional de asistencia pública y también que sea compartida o homogénea en todas las comunidades autónomas, porque también sabemos que la autonomía a nivel regional en términos de materia sanitaria en ocasiones también origina desigualdades o inequidades, podríamos decir, a las personas y grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad social. Y bueno, apelando también al concepto de solidaridad de un sistema nacional público de salud, pues es una de las reclamaciones, ¿no?, que todas las personas, estén donde estén, tengan garantizado ese acceso y uso del Sistema Nacional de Salud. La siguiente de las líneas estrategias es la reclamación de la implantación de un protocolo estatal, interinstitucional e integral. Con esto queremos decir que el actual protocolo estatal
2015, luego tenemos a nivel de diferentes autonomías protocolos autonómicos, pero sí consideramos que tiene que haber un protocolo estatal tanto preventivo como de atención y muy importante el abordaje intersectorial e interdisciplinar. Si consideramos la la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género, no hay otra manera de abordarlo. De ahí que es muy importante el trabajo en todos los sectores. Quizá el ámbito sanitario puede tener un liderazgo en el abordaje por la vinculación a salud tan importante, pero no son menos importantes estos ámbitos que veis en pantalla, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Y defendemos una forma de violencia de género, abordaje intersectorial e interdisciplinar e integral, ¿vale? Tanto de la prevención como de la atención. Aquí destacaríamos la importancia de establecer también unos itinerarios concretos para el abordaje de las necesidades de las niñas y mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, en la idea también de evitar la revictimización, ¿no? De alguna manera centralizar en una historia, podríamos decir, sociosanitaria la información, obviamente garantizando la confidencialidad y el uso de la información sanitaria con las condiciones que se exigen, ¿no? Por el derecho al secreto profesional, pero que esto no suponga tener que, y lo comentaba antes una compañera en la mesa anterior, tener que volver, ¿no? Por parte de las mujeres, volver a repetir cierta información que cuanto menos es pues dolorosa y no es necesario si está bien articulado ese protocolo de cómo trabajar. En la creación de estos protocolos nos parece de vital importancia incorporar también a las mujeres supervivientes. En creación, y ahí apelamos también al ámbito político, la creación de espacios de toma de decisiones con una participación real de estas mujeres. Y aquí otra de las dificultades que identificamos es quizá no una muy buena dinámica de coordinación intersectorial en general entre los diferentes ámbitos. Entonces aquí sería, si hubiera ya una dinámica de coordinación para abordar otros temas, pues sería incorporarnos a la dinámica y esto sí que hay ya no voy a decir en ciertas autonomías, sino en ciertas casi que áreas de salud o incluso zonas básicas de salud, pero no ocurre en todas las comunidades autónomas. La siguiente línea de incidencia focaliza en la formación a profesionales de los diferentes ámbitos. Incidir en la formación en todo lo relacionado a mutilación genital femenina, etiología, motivos que la sustentan, desmontar mitos, creencias que están por ahí. Diversos estudios a nivel estatal nos dan información sobre una escasa formación de profesionales del ámbito social, del ámbito educativo y del ámbito sanitario que preocupa. Y sí que también vemos una carencia importante en la competencia cultural de profesionales a la hora de trabajar en este tema. Aquí, ¿no? Hablamos de la competencia cultural desde un enfoque o desde una mirada de humildad cultural, ¿no? De no tolerancia a prácticas que vulneran los derechos de las personas, pero un abordaje de una manera culturalmente competente, ¿no? Y en esto es donde también estamos focalizando. Por supuesto, esta formación, ¿no? Ya lleva el paraguas de un enfoque basado en los derechos humanos que ya va incorporada la perspectiva de género, pero sí creemos importante especificar la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género a la hora de formar a profesionales en el abordaje de la mutilación genital femenina. A este respecto, desde las diferentes organizaciones que formamos parte de la red, ya estamos trabajando, ¿no? Y seguimos viendo la necesidad de continuar, ¿no? Esto siempre es un proceso
sabiendo que nunca se llega a ser del todo culturalmente competente, que es un proceso. Y en este sentido, y muy de la mano, iría la siguiente línea estratégica y la última que traemos para compartir, que es la incorporación de la figura de la mediación intercultural dentro de los sistemas sanitario, educativo y social. Aquí hablaríamos ya de una adaptación estructural del sistema que creemos muy necesaria como, decimos, ¿no?, como figura de enlace entre las mujeres y niñas supervivientes y el sistema sanitario, profesionales de la salud. Y de esta manera pues, se llega, ¿no?, a una comunicación significativa por ambas partes y ahí podemos facilitar y desmontar muchos malentendidos, falta de comprensión, de entendimiento. Sería una de las muestras, ¿no?, que ratificarían esa aceptabilidad del sistema sanitario por el que creemos que tenemos que seguir trabajando. Y poco más queríamos deciros, casi que dejamos tiempo para luego las preguntas. Agradeceros la atención y nada, que seguimos. Muy bien, muchas gracias, Idoia. Antes de pasar el turno de palabra a Videgren de la Red Internacional, que sí me gustaría puntualizar alguna cosa, no me quiero enrollar porque ya pasaremos luego al coloquio, pero intentando seguir encadenando, ¿no?, diferentes cuestiones que van surgiendo a lo largo de la mañana de hoy, creo que es importante, que ya se ha recalcado en alguna de las intervenciones en el chat, la importancia que tiene, y como también habéis nombrado vosotras, de esta perspectiva integral e interseccional de todos los sectores que estamos interviniendo hablando de sectores, los diferentes equipos profesionales que intervienen desde cada sector. De hecho, además, incluso en la intervención que has hecho, Idoia, también con Hayat, se hablaba de la importancia que tiene el sector sanitario como puerta de entrada. Quiero hacer esta aclaración porque, como ahora viene una compañera también desde el ámbito internacional, es verdad que en España tenemos una organización determinada del Sistema Nacional de Salud, donde están integrados por la propia organización política del país, están integrados también diferentes servicios en diferentes estructuras políticas y territoriales. Entonces, la atención primaria, en concreto en España, tenemos la gran ventaja, ¿no?, en este sentido, cuando hablamos de políticas integrales, de que está a lo largo de todo el territorio y también muy circunscrito, como habéis hablado, a zonas básicas de salud, donde además hay una serie de recursos locales, que es lo que ha sido toda la primera, bueno, yo así lo he entendido un poco también, la importancia de la primera parte de las intervenciones de esta mañana, de esos otros recursos tan importantes que son los recursos comunitarios, tanto de la propia sociedad civil organizada como de los ayuntamientos, de diferentes centros, asociaciones culturales, etcétera, que van a ayudar en este caso, que es como se plantea en el Sistema Nacional de Salud, a los profesionales que están en los centros sanitarios, para que cuando tengan que aplicar esos protocolos, en este caso concreto de actuación sanitaria frente a la mutilación genital femenina, puedan saber y conocer y desde ahí mismo intentar integrar y coordinar con otros recursos para ese seguimiento integral de la situación que se va a necesitar, porque si no hay una perspectiva intercultural, como se ha nombrado, si no hay esos recursos de esas comunidades que acogen a las propias mujeres que llegan y que se incorporan en esa comunidad con este problema, etcétera, va a ser muy difícil que, por mucho que se quiera hacer desde los servicios sanitarios, podamos llegar a, o sea, desde el propio equipo profesional sanitario se llegue a todo lo que se necesita, ¿no? Se ha nombrado la experiencia, yo creo, importante como ejemplo de buena práctica en el caso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero como existe en otros sitios. No me quiero enrollar más con las otras reivindicaciones para dejar tiempo a Ana, para que nos hable también
de esos retos y de esas reivindicaciones a nivel internacional en este sentido. Cuando quieras, Ana, disculpa. Thank you very much. I apologize. My Spanish is not very good. Muchísimas gracias. Lo siento porque mi español no es muy bueno, así que hablaré en inglés. Y por si alguien necesitara interpretación, está el servicio de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Voy a compartir mi presentación. So, first of all, thank you so much. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias a UNAF por invitarme a hablar hoy. Y gracias a la moderadora por este interesantísimo panel, esta mesa tan interesante sobre la situación en España. Me ha resultado muy curioso oír hablar de la situación en España de los otros panelistas. Voy a empezar presentando un poquito la red de End FGM, acabar con FGM, que es una red de 32 organizaciones en 15 países europeos, todos los cuales son expertos en diferentes temas respecto a la mutilación genital femenina. Somos una organización que funciona de abajo arriba con miembros que se juntaron y decidieron crear una red europea que pudiese trabajar a nivel no solo europeo, pero también global. Somos realmente el motor del movimiento europeo para acabar con todas las formas de la mutilación genital femenina y para facilitar espacios a los grupos de interés clave, incluidas las comunidades, sociedad civil, los que toman las decisiones, para cooperar y acabar con todas las formas de mutilación genital femenina en Europa y a nivel global. Simplemente repasar un poquito nuestra forma de trabajar. Intentamos aumentar la capacidad de implicación de los que toman decisiones y definen políticas y las personas con la capacidad para lidiar con el tema de la mutilación genital femenina. También buscamos facilitar la labor de las comunidades y de las ONGs basadas en las comunidades, también las organizaciones civiles, para que se conviertan en actores clave en lidiar con este tema y que puedan participar en todos los procesos de toma de decisiones que les afecten. Además, trabajamos en fomentar la concienciación, tanto de cara al público general como a las instituciones, y en especial tenemos mucho énfasis en el empoderamiento y un lenguaje no estigmatizador. Trabajamos también mucho a nivel de las políticas, donde monitorizamos la implementación de los marcos políticos existentes y también realizamos una fuerza de empuje para conseguir instrumentos políticos más fuertes y nuevos. Y trabajamos mucho con nuestros miembros para poder implementar todo esto a nivel nacional. Queremos además ser un centro de recursos que aborde los temas que giran en torno a la mutilación genital femenina a nivel europeo. Por tanto, hacemos mucha investigación, recopilamos datos, todo lo posible, lo recogemos en nuestra página web y recogemos también datos que obtenemos de cada uno de nuestros miembros. Os quiero dar aquí un vistazo rápido, un vistazo al mapa europeo actual. Tenemos más de 600.000 supervivientes que viven con las consecuencias de la mutilación genital femenina en Europa a día de hoy. En este mapa se aprecia la distribución de estas cifras y además tenemos más de 180.000 mujeres y niñas que están en riesgo de verse sometidas a esta práctica en 17 países europeos. Son los datos solo de 17 países europeos. Y sabemos además que se estima que en torno a 20.000 mujeres y niñas están solicitando asilo en Europa y que podrían estar expuestas a FGM y que contribuye, por supuesto, a las 200 millones de mujeres afectadas o posiblemente afectadas por la mutilación genital femenina en todo el mundo.
Hicimos un estudio hace un par de años donde se muestra que la mutilación genital femenina está presente en más de 90 países de todo el mundo. Y todos estos datos sirven para entender por qué la mutilación genital femenina es una preocupación tan importante a nivel europeo y por qué necesitamos que las instituciones realicen acciones específicas para, en última instancia, terminar con esta práctica, tanto en los países de origen como en los países de destino, y además de facilitar unos sistemas de apoyo y de asistencia para las que viven con las consecuencias de esta mutilación. Ahora quisiera indicaros algunas tendencias clave que se están viendo en Europa a nivel general. En la última década ha habido realmente un reconocimiento de que la mutilación genital femenina es un problema a nivel europeo, porque hasta hace poco, hasta el 2015 como mucho, no era un tema que se considerara importante en Europa y no se hablaba del tema. Pero esto ha cambiado muchísimo en los últimos años y además cada vez hay un compromiso político mayor a nivel europeo y además en mayor o menor nivel a escala nacional de cada uno de los países. Y cada vez más hay una concienciación entre el público, entre la población general. Tenemos, por supuesto, muchos retos que se nos plantean. Por desgracia, la xenofobia, la islamofobia y el racismo son un reto tremendo al que nos enfrentamos a nivel europeo en cuanto a publicar nuevas políticas, y también con respecto a la islamofobia y al racismo. Hemos visto, lamentablemente, que hay ciertos partidos que utilizan de forma instrumental estos temas para sus fines, sus agendas nacionalistas, y esto supone también un reto muy importante. Además, tenemos problemas con los sistemas de asilo en Europa porque carecen de sensibilidad. No tienen la sensibilidad necesaria con respecto al tema de la mutilación genital femenina y a sus supervivientes. Hay además una falta de disponibilidad y de accesibilidad a un apoyo adecuado para las supervivientes. De esto hablaré más adelante. Y en general, esto ya lo han mencionado las ponentes anteriores, hay niveles muy dispares de formación, además de una carencia en la formación, sobre todo de forma estructural, que plantea un problema muy importante. Asimismo, hay una falta de homogeneidad entre países y de implementación concreta de compromisos políticos. El panorama, entonces, es muy distinto en cada uno de los países en los que trabajamos en Europa. Esto supone un reto no solo porque somos una Unión Europea y hay un poco una expectativa de ser todos más homogéneos, sino porque también es un problema transfronterizo y esto supone un reto adicional. Además, por último y no menos importante, hay una gran falta de datos sobre la violencia de género, la mutilación genital femenina. Carecemos de datos que nos plantean los problemas obvios respecto a si no tienes los datos, cómo vas a poder lidiar bien con el problema. Para ayudar un poco a mitigar algunos de estos problemas y retos, el año pasado, debido a la falta de datos y a la carencia de recursos centralizados, lo que hicimos junto con todos nuestros miembros fue realizar un estudio integral en los 14 países europeos donde teníamos miembros en ese momento, para fijarnos en las leyes, políticas, servicios existentes respecto a mutilación genital femenina en estos países. Y esto lo centralizamos en un mapa donde vemos una representación. Aquí se ve en la pantalla. Esto se lanzó el año pasado y fue muy interesante porque nos permitió ver en dónde tenemos un plan nacional para mutilación genital femenina, dónde existen estos planes y dónde se están implementando. Pero realmente es que hay muchas diferencias. Hay además muchos más datos que los que estoy mostrando en este mapa.
no hay ninguna ley realmente armonizada sobre las prácticas para lidiar con la mutilación genital femenina y también erradicar la extraterritorialidad. En cuanto a prevención, además, se nos plantea un reto por la falta de profesionales capacitados y también el deber de informar sobre este problema y cómo se implementa este deber. Estos obstáculos se nos plantean a las comunidades y a los profesionales. Además, hay poca implicación comunitaria en general, poca implicación por parte de las comunidades y de las propias supervivientes, de poder hablar con las supervivientes. Y a menudo hay una falta de coordinación multiagente. En un contexto europeo hemos trabajado muchísimos junto con nuestros miembros en la última década para garantizar una mayor asistencia a las supervivientes y a las personas en riesgo de mutilación, y queremos realmente poder ofrecer un enfoque coordinado y basado en los derechos humanos para estas supervivientes. Uno de los elementos clave para ello es establecer plataformas multiagente para múltiples grupos de interés entre diferentes sectores a nivel de políticas y de asociaciones para poder tender puentes entre todos los agentes relevantes, las entidades, instituciones, sociedad civil y, por supuesto, las comunidades afectadas. Ante todo, es importante que existan estos mecanismos de coordinación multiagente y que los lideren los gobiernos, porque son ellos los que tienen la capacidad de conectarles en un eje horizontal, es decir, a todos los niveles, múltiples niveles de gobernanza, tanto nacional, regional y local, y también todos los sectores diferentes, o sea que ya también a nivel vertical y horizontal. Las sociedades civiles, las agencias, los gobiernos, tienen ellos la posibilidad de conjugar todo esto. Pero hay tanta diversidad de panoramas, de realidades y de mecanismos coordinados para la mutilación genital femenina que es un problema. Algunos tienen sus propias agencias como Países Bajos, Portugal y Suiza. Otros no tienen ningún plan como Italia, Francia, Suiza, que antes era Suecia, e Irlanda. Y otros trabajan más a nivel regional, como es el caso de España y de otros países, de Bélgica, por ejemplo. Pero hay buenas noticias. Cuando realizamos este mapeo, nos fijamos también en las prácticas prometedoras que existían en diversos países y aquí los hemos subrayado, 10 de ellos, que incluye que tengan un plan nacional para mutilación genital femenina. Esto ayuda muchísimo el tener un plan, ¿no?, sobre cómo abordarlo, tener mecanismos de coordinación multiagente, que también es muy importante, el contar con mecanismos de coordinación estructurales, que son importantes y solo los Países Bajos y Portugal cuentan con estos mecanismos. Una carta de protección contra la mutilación genital femenina, como es el caso de España, es también una práctica prometedora. Y el tener fuentes de ingresos dedicados para ayudar a la sociedad civil y tener estos flujos de ingresos de inversión es fundamental. Tener acceso a la cirugía reconstructiva, asegurarnos de que los estudios sobre mutilación genital femenina existan y que haya registros con datos sobre también el asilo. Y estas son algunas de las políticas prometedoras o prácticas prometedoras que han producido resultados muy positivos. Queremos escalarlos y poder aplicarlos en otras zonas. En los últimos años, el enfoque clave de los esfuerzos europeos con respecto a mutilación genital femenina ha sido sobre todo en la prevención y en el castigo, en la penalización, pero también hay que prestar servicio a las personas que viven con las consecuencias, que son las supervivientes, y muchas veces ellas carecen de la atención. Dentro de la Directiva sobre los Derechos Humanos y en el Convenio de Estambul, las supervivientes tienen derecho a un cuidado experto y a un tratamiento de apoyo.
Y sin embargo, el apoyo real que reciben, el nivel de apoyo real que reciben varía de un país a otro y hay muchísimas discrepancias entre cómo se les presta apoyo y el servicio de sanidad, tanto en cuanto a su disponibilidad como a la calidad de los mismos. En 2021 publicamos un artículo sobre los servicios de apoyo en 5 países europeos diferentes, incluida España, centrándonos un poco en el estado, la situación, en los retos y qué se podía hacer. Y los retos principales que se detectaron son a menudo una falta de sensibilidad entre los profesionales, sobre todo sensibilidad cultural, una falta de información disponible para las propias supervivientes, que además genera una barrera de acceso. Existe una falta de disponibilidad o de accesibilidad a la cirugía reconstructiva, las líneas de ayuda telefónicas son a menudo poco adecuadas, hay una falta de financiación y de servicios de apoyo para la población migrante y además una falta de servicios específicos para jóvenes y niños. Sin embargo, publicamos un panfleto sobre lo que necesitamos para poder alcanzar unos servicios de apoyo holísticos, integrales, que sirvan para realmente hacer campaña y realizar algunas de estas prácticas piloto prometedoras, tener los centros adecuados, campañas de sensibilización, de concienciación, formación de profesionales, la integración de la mutilación genital femenina dentro de los sistemas, de los planes de estudio relevantes en las universidades, tener líneas telefónicas relevantes y útiles y tener una sanidad universal para todos, que incluye, por supuesto, a los migrantes. Y por último, quisiera un poco mencionar lo que estamos haciendo ahora mismo a nivel europeo. Tenemos un compromiso real para garantizar que a nivel europeo la directiva que habrá sobre violencia de género, creo que está ahora mismo en fase de implementación y el año que viene habrá una directiva europea sobre prácticas nocivas y que permitirá fomentar los servicios públicos, fomentarán también los mecanismos de coordinación entre diferentes países y que un poco lidiarán con las carencias, las lagunas que existen ahora mismo. Trabajamos también en definir convenciones y en trabajar sobre ellas. Estamos revisando además la directiva sobre los derechos de las víctimas que ya existe, pero que se tiene que fortalecer, sobre todo basándonos en las experiencias, en el acceso también a justicia y a los servicios para las supervivientes y sobre todo para las supervivientes de la mutilación genital femenina, que es el tema que nos atañe hoy. Las buenas noticias son que casi todo lo que veis aquí en esta pantalla son temas que se están abordando ahora mismo y todas ellas, todas las comunicaciones, las conclusiones, las directivas y las acciones mencionadas incluyen la mutilación genital femenina, la primera de ellas desde 2013. O sea que en los últimos 10 años mucho se ha conseguido a nivel europeo para poder lidiar con el tema de la mutilación genital femenina, si bien queda mucho trabajo por hacer, donde el Consejo Europeo y la Unión Europea podrán realizar una labor muy importante para fomentar las directivas, los mecanismos que nos garanticen un enfoque integral de la mutilación genital femenina en todos los países europeos. Y es nuestra misión el poder conseguirlo. Os doy las gracias de nuevo por invitarme hoy a participar y me ilusiona mucho poder contestar algunas de las preguntas que se me planteen. Muchas gracias, Ana, por esta ponencia tan interesante con ese mapeo de cómo está la situación en otros países. Me gustaría, de momento no veo ninguna pregunta, digamos, añadida después de mis últimos comentarios. Sí que percibo con cierta sensación, ¿no?, de que quizá existen una serie de problemáticas y retos que habéis planteado que yo creo que son de, digamos, de común conocimiento
por parte de las administraciones públicas en nuestro país y que de hecho se está trabajando en muchas de ellas, aunque hay algunos aspectos que yo creo que salieron a lo largo de la jornada de hoy como de especial interés, que quizás sean como retos más concretos, pero sí lanzaría una pregunta en general a las ponentes, tanto a Bárbara, que está en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que es ese ministerio transversal que nos coordina a todos los sectores y que además nos va siempre como siendo acicate para que vayamos tomando en cuenta cosas, evaluando, respondiendo, viendo las prioridades, etcétera, e intentando hacer esa integración de acciones. Quizá preguntarle cómo estamos ahora mismo, porque por el conocimiento que yo tengo, efectivamente sí, creo que es muy importante lo que he dicho antes, la diferente organización política de cada Estado dentro de la diversidad de la Unión Europea, que a nivel de nuestro país pues nos pasa igual muchas veces con lo que es administración general y gobierno. Entonces, ¿cómo estamos ahora mismo en la elaboración de esas estrategias o planes nacionales donde se contemple la mutilación genital femenina? Y creo que además desde el Ministerio de Igualdad podríamos dar, digamos, como una respuesta también más actualizada, porque en ese mapeo que ha mostrado Ana Widergang se ve que en España no tenemos un plan, aunque sí que tenemos muchas actuaciones en los diferentes sectores o tal. Entonces yo lanzaría esa pregunta de momento como más directamente a Bárbara, y por otro lado sí que añadiría una cuestión que de todas las intervenciones que hemos tenido hasta ahora también Ana ha hecho especial hincapié, que es la falta de datos muchas veces y la recogida de datos para poder hacer estos informes que nos dan este mapeo para resituarnos todas y todos en dónde estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos a lo mismo. Es el registro de datos, y también preguntaría a Bárbara una dificultad, quiero decir, ¿cómo integramos los datos? Porque en todos los sectores se recogen datos, digo todos los sectores, hablo, el sanitario, la policía, de los diferentes cuerpos de seguridad social, etcétera, vamos recogiendo datos y de hecho desde todos los sectores hacemos informes periódicos de los datos que recogemos. Entonces es curioso, a mí me resulta curioso, quizá como un reto importante, que es cómo hacemos que todo eso llegue a la sociedad en su conjunto, por lo que hablábamos de la sensibilización, en este caso ante el tema de la mutilación genital femenina, y cómo hacemos que la formación de profesionales que se está realizando realmente trascienda a la propia práctica y a esa integralidad de acciones. Son preguntas que planteo también. Aparte de a Bárbara, evidentemente a Idoia, a Jaya y también a Ana como reto, o sea, ¿cómo llegamos? Aparte de poder o no llegar a los profesionales de cada sector, ¿cómo transmitimos para que sean conscientes de la importancia de integrar las acciones en red de todos los sectores para atender en concreto, estamos hablando de mutilación genital femenina, este problema? ¿Cuáles son las claves de esa integración? Cuando queráis. Bueno, si os parece, voy a ser concisa también para que las compañeras puedan responder. Ahora mismo, sobre la agenda institucional y política, hay tres grandes políticas públicas en materia de igualdad y de lucha contra las violencias machistas. Por un lado, el famoso Plan de Igualdad, que incorpora una línea específica de erradicación de violencias de género, el famoso Plan de Igualdad, que ha sido mediáticamente muy famoso, además, todas lo sabéis. Y por otro lado, dos grandísimas políticas públicas que podríamos decir que son las siguientes políticas rectoras a nivel estatal para los próximos 5 años. La estrategia estatal de lucha contra las violencias machistas y el futuro pacto de Estado. Lo que puedo adelantar de la estrategia estatal es que en noviembre de este mismo año se presentará a todo el mundo. Estamos en una
fase participativa. Hay dos organizaciones que se están encargando de diseñar esa estrategia en colaboración con el Ministerio de Igualdad, y hemos estado durante los 3 meses en el proceso participativo para recoger no solamente las necesidades, las opiniones, la experiencia de grandes expertas de las instituciones, de las comunidades autónomas, de los ministerios, etcétera, etcétera. Ya se han puesto a elaborar la propia estrategia y evidentemente esa estrategia incorpora. Estamos hablando de todas las formas de violencia machista, incorpora también en el ámbito de la prevención, de la asistencia, de la reparación integral, la mutilación genital femenina. Y luego, por otro lado, tenemos el futuro Pacto de Estado. El futuro Pacto de Estado, que ahora mismo se está trabajando, por un lado, a nivel comunitario a través de la conferencia sectorial. Se ha llegado a un acuerdo, se ha creado un grupo de trabajo entre todas las comunidades autónomas para elaborar un acuerdo que luego, lo que se pretende es que llegue al Parlamento y que, como ya se anunció en noviembre de este año 2021, nos permita seguir institucionalizando, podríamos decir, ese Pacto de Estado, las implicaciones que supone, no solamente económicas, que creo que son claves, como decía la compañera Ana, las implicaciones de presupuesto económico y sobre todo de cara también a lo que pueda hacerse a nivel local y a nivel autonómico. Esas son las grandes 3 políticas públicas que ahora mismo hay y que creo que son grandes retos, porque por primera vez, y todo hay que decirlo, vamos a tener una estrategia estatal que incorpora todas las formas de violencias machistas, incluida la mutilación genital femenina. Eso por un lado. Y por último, sobre los datos, y ya no me enrollo más, yo creo que eso es un gran reto de las instituciones públicas, y al menos desde la experiencia que tenemos en el Ministerio de Igualdad, que hay un equipo de funcionarias estadísticas que son además de altísimo nivel, son expertas en estadística. Tenemos numerosas dificultades para la interconexión de datos, para coordinarnos con otras instituciones que también tenéis vuestros propios datos, y eso requiere de un esfuerzo y por supuesto, de un esfuerzo institucional, y también requiere de una responsabilidad política. Es decir, si nosotras este año, desde el Ministerio de Igualdad, por fin hemos comenzado a recopilar los feminicidios más allá del entorno de la pareja-expareja, estamos en un periodo de 6 meses de prueba, porque requiere de una maquinaria institucional de altísima especialización. Lo mismo sucedería en el caso, por ejemplo, de los datos específicos de mutilación genital femenina. O sea, hay que poner en marcha toda una maquinaria que requiere, por supuesto, presupuesto y requiere una responsabilidad institucional y política. Y de hecho, yo creo que, como nos dice el gremio, ese es uno de los grandes todavía vacíos que hay en nuestro país, que es la recopilación de datos específicos, por ejemplo, en mutilación genital femenina. Lo que tenemos son mapas de prevalencia, de indicadores, pero que no nos dicen. A día de hoy no tenemos datos concretos. Muchas gracias por la pregunta, Rosa, y también que quería dar las gracias por la moderación, que siempre es complicada. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotras. Idoia, Hayat, no sé si queríais comentar algo con respecto a estas preguntas, de esas claves necesarias, prioritarias, aquellas cuestiones que queréis, incluso dentro de esas 4 prioridades que plantea la red estatal con respecto al tema de mutilación genital femenina o con respecto al mapeo que ha hecho Ana. ¿Cuáles son, Idoia, para ti, Ana, a nivel de esa perspectiva internacional, esas medidas prioritarias que los gobiernos, en nuestro caso tenemos Administración General del Estado y Comunidades Autónomas, que sabéis que cada una tiene sus competencias, y es muy importante en este sentido, disculpad, señalar que, por ejemplo, a nivel sanitario tenemos una comisión que viene de manera continuada trabajando desde el año 2004 dentro del Sistema Nacional de Salud, donde estamos trabajando continuamente más de 100 profesionales, técnicas de todas las comunidades autónomas para ir incorporando todas estas prioridades e ir dando una respuesta que ofrecemos en los informes anuales, que ahora os pongo en el chat donde están colgados esos informes donde vamos dando datos, donde vamos aportando a veces cualitativamente cuáles son esas acciones que se están realizando con todos los profesionales sanitarios
de formación en el tema de mutilación genital femenina y qué acciones se van desarrollando, y efectivamente donde uno de los retos es los datos sanitarios. ¿Cuáles son para vosotras las claves, las prioridades más urgentes dentro de estas reivindicaciones y de estos retos? Idoia. Idoia, no sé si nos oye. Voy a hablar yo, Rosa. Ah, perdona. Nada, porque las compañeras han tenido que marcharse. A ver, un segundo, porque además... a ver, bueno, no sé si me estáis viendo. Un segundito. ¿Me cambias tú el anclaje y todo eso? Vale. Pues bueno, os traslado porque bueno, pues, UNAC también forma parte de la red estatal Libres de NGF y ambas compañeras han tenido que marcharse por cuestiones personales. Entonces, en la línea de lo que comentaba, sobre todo por el tema de la producción de datos, creemos que una de las claves, como ya presentábamos, ¿no? Esta necesidad de este protocolo interinstitucional, interestatal, que recoja todos los niveles de las instituciones, todos los niveles de atención. Y sobre todo, una de las claves creemos que es regular y poder desarrollar toda esta parte de la atención integral ante la mutilación genital femenina de las mujeres supervivientes. En el momento en el que todo esto esté protocolarizado, ¿no? Digamos en mayor medida, nos permite también tomar datos y tomar cifras sobre quién o no está afectada por la práctica, a dónde se le deriva, qué tipo de recursos se le está ofreciendo, y desde ahí, ¿no? Podemos estar produciendo un poco más de datos de todo el sistema de atención. Es complejo, ¿no? Cuando estamos en una fase todavía muy incipiente de todo este proceso de atención, que además se realiza también mucho en gran parte desde el tejido asociativo, y contando pues, también con un montón de profesionales de los recursos públicos, pero que no tienen literalmente ni dónde registrar según qué acciones, ¿no? A nivel más estadístico, ¿no? Entonces, sí creemos que uno de los retos como red estatal Libres de NGF es poder apoyar, ¿no? Y contribuir también con las instituciones en ir generando un poco todos estos protocolos, todas estas líneas de acción, estos itinerarios de derivación específicos, y ver y tratar conjuntamente en ese sentido cómo registrar también todos estos datos. Sabemos también que hay un reto a nivel ético, a nivel de intervención, a nivel institucional, a todos los niveles, que es cuando estamos hablando de niñas que han sufrido la mutilación genital femenina habiendo nacido en España, ¿no? Implica también ya una intervención, ¿no? Por parte de las instituciones pues, de Fiscalía de Menores, ¿no? y otro tipo de intervenciones que a veces eso dificulta, digamos, el trabajo con las familias, ¿no? Lo dificulta en el sentido de que hay familias que deciden callar, hay familias que deciden esperar, ¿no? Para atender esas consecuencias, o hay familias que directamente prefieren volver al país de origen, ¿no? Entonces todo esto también dificulta un poco ese registro. Entonces también es un reto con el que no está resuelto, pero bueno, que sí que nos encantaría en ese sentido poder contribuir para abordarlo. Muy bien. Ana Widegren, ¿quisieras comentarnos, por favor, desde tu punto de vista, esas claves más urgentes en ese panel de mapeo? Well, thank you very much. I think it has been mentioned indeed. Gracias, muchas gracias. Creo que ya se ha mencionado lo importante que es la recogida de datos y también la disponibilidad de estos datos y la transparencia, que también es fundamental, y creo que definitivamente es una prioridad. Por supuesto, no es que no haya datos en España, sino que hay distintos niveles, hay estudios académicos, hay una complejidad para centralizar todos estos datos, y esto es también muy importante tenerlo en cuenta. Creo que una prioridad fundamental sería también la formación de los profesionales que pudiera incluir potencialmente también la integración de la mutilación genital femenina en los programas de estudios de los profesionales. Eso sería muy pertinente. Y también otra prioridad que creo que ya se ha mencionado durante la jornada, creo que lo mencionó Bárbara, es que en muchos casos son las organizaciones de la sociedad civil las que son más importantes a la hora de proporcionar asistencia
profesionalizada y por lo tanto también hay que conseguir recursos financieros para estas instituciones de manera que sean capaces de proporcionar los cuidados necesarios y la asistencia necesaria, mientras que el sistema esté confiando en que la asistencia se proporcione desde estas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Creo que estamos ya, bueno, sé que teníamos hasta la 1:45 hacia la clausura. No sé si alguna de las panelistas queréis puntualizar algo más. Yo creo que nos llevamos bastantes claves importantes, sobre todo las personas que estamos además trabajando en las administraciones públicas y también el resto de agentes, puesto que además tanto desde el Ministerio de Igualdad como en concreto desde el ámbito del Sistema Nacional de Salud, que es y de la Comisión de Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud, que es el que nos toca más directamente a nuestro observatorio, nos llevamos algunas claves de esas prioridades importantes que de alguna manera teníamos marcadas y tenemos marcadas a nivel estatal por el tema del Pacto de Estado de anteriores medidas, pero sí que nos llevamos esas claves y yo creo que hay una clave muy importante que ha salido a lo largo de la mañana y que creo que es necesario volver a remarcar, que es la importancia de la acción local y comunitaria. Nosotras, desde el ámbito sanitario, insistimos muchísimo, creo que además también se ha comentado la importancia, comentaron al principio las panelistas, es que no recuerdo ahora, disculpad el nombre, no sé si lo comentó Hawa o Saragi, no sé si lo pronuncio bien, en relación con que, o sea, en los tiempos de pandemia, creo que fue la compañía de Fuerteventura, Hawa, cómo la pandemia ha tenido ese impacto tan fuerte, sobre todo sabemos a nivel sanitario, como os decía, de esa puerta de entrada, de esos primeros profesionales que muchas veces son los que perciben el tema, porque hay programas de salud infantil donde se va a percibir el riesgo, ¿no? Y la importancia que tiene esto, porque va a poder afectar a alguna de esas niñas en el seno de esas familias, pero también como muchas veces el problema lo descubren los profesionales del ámbito sanitario en el momento en que la mujer queda embarazada, porque se hablaba de la intimidad de este tema y que por tanto muchas veces los profesionales casi se enteran como de golpe, digamos, en una situación donde se va a generar además un riesgo en la propia asistencia sanitaria. Entonces, importantísimo creo es la clave esa de la atención comunitaria que insistimos a los profesionales sanitarios en el sentido de tú no estás sola o solo en tu equipo sanitario en atención primaria, primero hay otros compañeros y compañeras. Hay compañeras de trabajo social, enfermería, matronas, con las que abordas en conjunto el tema, pero es que hay otros recursos en el propio ámbito comunitario que rodea al centro de salud, donde tú vas a poder contar con esas sociedades civiles, asociaciones de mujeres, además de mujeres que conocen perfectamente lo que decíamos, esa clave multicultural, en el sentido de qué es lo que está pasando a esa mujer en su entorno, en su alrededor de familia y de la propia comunidad, digamos, yo le digo de acogida, porque cuando alguien llega, como puede estar ocurriendo ahora con el caso puntual de la guerra de Ucrania, la gente que viene de otros países, a un país el que sea, va buscando esa comunidad de acogida que son personas del mismo entorno cultural, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Yo me llevo esas claves tan importantes para insistir mucho en la formación de los profesionales sanitarios, de la importancia clave que tiene esto para integrar todos esos recursos alrededor de y en la propia comunidad para poder hacer un seguimiento de continuidad a la situación. Porque no solamente ve él o la profesional sanitaria y el resto del equipo, sino que hay otros muchos recursos, como comentaban las compañeras de Alcalá de Henares al principio también con su intervención, que hay que tener en cuenta y que son una gran fortaleza para poder atender esto mejor. Entonces creo que esto debemos recordarlo. Y voy a leer aquí
y ya le doy paso a Maya para que clausure, una frase que tenemos recogida en el protocolo sanitario, el común para todo el Sistema Nacional de Salud, que es como la guía común, y dentro de esas directrices es donde ya se van explicitando concretamente cada protocolo en cada comunidad autónoma. Y era una frase de la entonces, estoy hablando del año 2015, España se adhiere al Convenio de Estambul en 2014, y en 2015, cuando hacemos el protocolo sanitario sobre mutilación genital femenina, recogemos al principio una frase de la entonces presidenta de la Red Europea contra las Mutilaciones Sexuales, que decía: la mutilación no solo extirpa el sexo de la mujer, sino también una parte del cerebro que hace de ella una mujer posiblemente sumisa, porque cuando una niña es mutilada se están vulnerando sus derechos y eso la acompaña a lo largo de toda su vida. Pues nada, nos quedamos con los retos y apuntada la lista de cosas pendientes. Muchas gracias, Amaya, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me queda clausurar estas 11ª Jornadas Internacionales y esperamos haber cumplido el objetivo que nos marcamos, que era el de presentar un modelo de intervención ante la mutilación genital femenina a través de nuestra experiencia del trabajo en red con otras entidades y generar este espacio de aprendizaje, de encuentro, de intercambio e intentar aprender unas de las otras y facilitar la internacionalización de iniciativas que son pioneras y de referencia en España. Así que, bueno, espero que lo hayamos conseguido. Y solo me queda agradecer a quienes han hecho posible esta jornada. En primer lugar, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración, al que tengo que dar las gracias de nuevo. Y, por supuesto, esta jornada no hubiera sido posible sin las mujeres referentes y activistas que han compartido su experiencia y la de sus asociaciones en esta lucha que tenemos contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencias de género. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y muchas gracias también a las instituciones que habéis participado en la jornada, al Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Igualdad y Comunidad de Madrid. Sabemos que contamos con vuestra implicación y compromiso. Agradezco muy especialmente al equipo de UNAF por todo el esfuerzo, cariño e implicación que ponen no solo en la organización de estas jornadas, sino también en su lucha diaria contra la mutilación genital, contra otras violencias de género. Y finalmente, pues muchas gracias a todas las personas asistentes por vuestra atención y por vuestra participación. Y entre todas y todos seguimos sumando y avanzando juntas en la lucha contra la mutilación genital femenina. Hasta pronto.